Hola, muy buenos días y aquí estamos como cada sábado a las 12 del mediodía esperando para compartir con ustedes toda la información que tiene que ver con la seguridad social en Lo Justo y Necesario por A24 hasta la 1 del mediodía en vivo. Y me voy a poner los anteojos porque quiero leer dos frases textuales. No estamos en condiciones de abordar un concepto de ingreso universal. El asistencialismo social no puede ser el eje de la política, menos en un país en que se puede generar políticas para desarrollar empleo. Esto lo dijo Claudio Moroni, titular del Ministerio de Trabajo de la Nación. Una frase más. Insistimos en vincular el plan social con el trabajo. Lo dijo el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Tanto Moroni como Arroyo se refirieron en estas últimas horas al día después. Y el día después tiene una necesidad urgente que es la de implementar una política de derechos, una política de acceso a la seguridad social. Y esto no lo da el asistencialismo. No lo da el asistencialismo porque el asistencialismo no logra, cuando se perpetúa, cuando es permanente, cuando es continuo, un acceso a largo plazo, un acceso genuino a todo lo que tiene que ver con educación, salud, empleo, jubilación. Porque hay que trabajar sobre esto, y yo insisto permanentemente, porque el más asistencialismo ha significado en la Argentina más deterioro social. Y esto no lo dice Clara Salguero en Lo Justo y Necesario, o no se dice en Lo Justo y Necesario. Es lo que nos dice la propia historia, a través de gobiernos que enraizaron la ayuda social, que la perpetuaron, ya sea por desidia, por indiferencia, por ignorancia, porque implementaron un modelo económico que les impidió tomar otro camino, o por un voto más. Por eso es necesario, y con esto quiero insistir, porque esto puede marcar un antes y un después, y yo no pierdo las esperanzas de que se marque un antes y un después. Necesitamos una política de derechos en una seguridad social que es inclusiva, pero que sigue siendo insuficiente. Le doy la bienvenida a Damián Di Pace. Hola, Dami. ¿Cómo estás, Clara? Un placer. Quiero contarle a la gente que preparaste un informe especial para Lo Justo y Necesario que marca la evolución de jubilaciones con respecto al dólar. ¿Y por qué esto es importante? Porque, a ver, la Argentina parece estar regulada por los movimientos del dólar. El dólar aumenta, hay más inflación, la inflación no puede sostenerse por el bolsillo, y cuando no se puede sostener a través del bolsillo de salarios y jubilaciones, es ahí donde terminamos hablando de pérdida de poder adquisitivo, que pasan los años y lo perdido no se recupera. De esto vamos a hablar, la evolución que han tenido más que nada las jubilaciones y pensiones, y vos marcás una fecha de inicio en esta evolución, que es el marzo del 2018. Sí, que fue después del nuevo cambio de la fórmula jubilatoria, o sea, esta famosa fórmula que era inflación y salario, por el cual se generaba el ajuste jubilatorio, la movilidad social. Y yo lo que digo es que los jubilados, los pensionados, por su edad, peinan canas, no solamente por la edad que tiene, sino por la experiencia. Y la experiencia le indica que, evidentemente, cuando ellos tienen una jubilación en pesos, se les escurre entre las manos. Mirá lo que veíamos en placa, el informe que hicimos de cómo fue evolucionando la jubilación en pesos
versus esa misma jubilación en dólares a partir de 2018. A ver, y decimos, vos marcás el inicio de tu informe acerca de la evolución que ha tenido la jubilación con respecto al salario y decís marzo del 2018, que fue justamente donde se establece y se implementa un cambio de movilidad jubilatoria, pero fue un año de devaluación. Absolutamente. La debacle empieza en el mes de mayo de ese año. Absolutamente. Bueno, esto es el salario en promedio en dólares. Este es un informe del INVEC. Primero arrancamos con ese, después vamos con dejamos la frutilla para el postre, para el tema de las jubilaciones. El salario mínimo en dólares para cualquier promedio, para cualquier persona que trabaja en Argentina, en el año 2001-2002, el informe del INVEC lo que muestra era que era de 885 dólares. ¿Sabes cuánto era en el año 2015? Bueno, era un salario de 1.603 dólares. En el año 2017 había caído a 1.500 dólares. Hoy, Clara, tenemos un salario mínimo en dólares oficial, dólar oficial, de 832 dólares. Pero como no podemos conseguir esos dólares, si lo vemos por el mercado informal o por el mercado paralelo, hoy el salario promedio en Argentina es de 456 dólares. La realidad es que se deterioró mucho el salario en dólares y reitero, los argentinos miran cuánto es su salario en dólares porque hay muchos bienes transables que adquirimos en dólares. A ver, si yo tengo que comprar un televisor, tengo que comprar un lavarropa, evidentemente tengo que venir mi salario respecto al poder adquisitivo de esos bienes. Hay otros que no, pero esos bienes sí. Y bueno, si te parece, volvemos a la jubilación. Ahí está. ¿Qué pasa mientras tanto con las jubilaciones? A ver, porque las jubilaciones son siempre consecuencia de un salario, de lo que se ganó en actividad, que también, bueno, ese es capítulo de la misma historia, pero es otro capítulo. Hablemos del tema de la evolución con respecto al dólar de la jubilación. Bueno, si podemos ver ahí el informe que tenemos en placa, vamos a ver que desde marzo de 2018, cómo fue el aumento jubilatorio mes a mes y cómo era su poder adquisitivo respecto de dólares. No sé si los tenemos ahí en... Bueno, mientras vemos, vamos contando entonces. La evolución, vos marcás entre el 3 del 2018, marzo del 2018 y septiembre del 2020, la pérdida que se ha producido de poder adquisitivo cuando uno lo compara con el dólar. En marzo del 2018, cuando cambia la movilidad jubilatoria, el equivalente de una jubilación mínima, 7.660 pesos, eran 369 dólares. Exactamente. Hoy, con el último decreto de aumento, el aumento por decreto se va a aplicar en septiembre del año 2020, ahora 18.129 pesos la jubilación mínima, 180 dólares el valor de la mínima. Claro, pero el tema es que con la jubilación que hoy tiene un jubilado, la mínima, que es de 16.864 pesos, equivale o equivalía cuando se ajustó, que fue en junio, a 179 dólares. Es decir, que de junio a ahora, en términos de conversión de lo que va a cobrar un jubilado, esos 18.129 pesos traducidos en dólares, son 180 dólares. Las jubilaciones en realidad van a aumentar solamente $1. $1. Y esto está medido por el tipo de cambio oficial, más el 30%, que es lo que podría acceder una jubilación mínima, porque en definitiva el jubilado con esa jubilación podría acceder a la compra de 200 dólares. Un jubilado en la Argentina va a ganar 180 dólares. ¿Te acordás cuánto ganaba un jubilado en el año 2000-2001? ¿Cuánto estaba? Estaba 200 dólares, o sea que está ganando también menos de lo que ganaba hace, te diría, 20 años casi. Y la realidad que si lo tomás igual por esa medición, el dólar norteamericano también tuvo su inflación en el periodo aproximadamente del 2% anual, por lo cual ganan menos en dólares que en aquel momento, pero si lo tomás por poder adquisitivo, esos dólares incluso valen mucho menos que hace 20 años cuando ganaban 200 dólares. Claro, y cuando uno habla de... menciona la palabra deterioro, que es lo que está pasando desde hace décadas con las jubilaciones y pensiones. Deterioro significa más pobreza. Y acá se da un tema con el que yo insisto siempre. El poder adquisitivo que pierden los sectores vulnerables no lo vuelven a recuperar por más que la economía mejore y repunte y se equilibre. Bueno, te cuento lo que suele pasar cuando hay ajuste jubilatorio. Vos
lo van a tener en septiembre y tienen que esperar a diciembre. O sea, para tener el nuevo ajuste por movilidad tienen que esperar a diciembre. ¿Qué puede suceder entre septiembre y diciembre? Desgraciadamente se va a acelerar la inflación y desgraciadamente el peso argentino se va a seguir devaluando. Por lo cual, de alguna manera, va a perder poder adquisitivo la jubilación hasta volver a tener un nuevo oxígeno en el mes de diciembre. Esto no le pasa solamente a este gobierno, claro, hay que decirlo, le pasa a todos los gobiernos, porque la realidad es que el problema no es solamente si lo comparamos con el dólar, el problema es qué pasa con nuestro país, que no tiene un sistema económico que le logre dar estabilidad y respaldo a la moneda en la cual deberíamos transar los bienes y servicios que compramos, el peso argentino. El peso argentino pierde valor, no tiene capacidad de ahorro y encima, cuando nosotros le damos una asignación por movilidad al jubilado, a los 2 o 3 meses pierde fuertemente su poder adquisitivo, desgraciadamente, ¿no? Y esto es cíclico, se repite y se repite siempre, y se repite siempre. Constantemente y siempre termina cayendo en el lugar común, que es más deterioro. ¿Qué va a pasar en el mes de agosto? Se habla de que va a ser el mes con mayor inflación desde que comenzó la pandemia, se habla de un piso de 2,5% de inflación, se habla de que en los próximos meses no va a dar una inflación ningún mes de menos de 2 dígitos y que hay una tendencia a una inflación creciente, en ascenso. Sí, hay un informe reciente de Ecolatina que muestra que por lo menos los primeros 15 días de agosto la inflación sería del 2,9%. Recordemos que el último dato del INDEC fue de 1,9%. Y en el caso de alimentos y bebidas, la inflación les está dando en la primera quincena de agosto del 3,5%, una inflación muy alta. Pero no podemos tomar eso como que se mantenga en términos constantes, porque lo que también ha sucedido en las 2 semanas subsiguientes, por ejemplo en el mes de julio, es que la tercera y cuarta semana el consumo cayó fuertemente y los precios de alguna manera no tuvieron posibilidad de tener terreno alcista. De hecho, o se mantuvieron estables o en algunos casos tuvieron que bajar con ofertas y promociones para tratar de liquidar ese stock. Reitero, hasta ahora, los primeros 15 días, siempre se da una evolución muy importante. Veremos qué pasa en los 15 días restantes. De todos modos, una buena. La economía, si bien cayó un 12,9% en los primeros 6 meses del año 2020, tuvo una recuperación en el mes de mayo. Sí, se está desacelerando esa caída. Eso es un dato que de alguna manera muestra que hay un nivel de recuperación en la actividad económica. De hecho, la capacidad instalada de la industria estaría casi, te diría, en los niveles que estaba en el comienzo de la pandemia, una capacidad instalada en el nivel industrial del 55%. De alguna manera es un dato mejor de lo que veníamos teniendo y muestra que el mayor nivel de circulación social y el mayor nivel de actividad económica con leve apertura gradual de comercio e industria con protocolos, de alguna manera permite una lenta reactivación de la economía, recuperación de un terreno perdido en un año que la economía va a caer no menos de 12%. Reactivación de la economía, reactivación del bolsillo, que es lo que más le importa a lo justo y necesario. Paritarias se descongelan y ya se están pactando subas salariales de hasta un 30%. ¿Qué novedades tenés con respecto a eso? Tenemos 2 situaciones. En principio que hay tramos de aumentos, digamos, con asignaciones fijas, no remunerativas, ya se han dado en algunos gremios y hay aumentos hasta el 30%. Tengamos en cuenta que el aumento viene detrás de un recorte. Muchos sectores tuvieron que recortar salario, le ha sucedido al caso de comercio, le ha sucedido a los metalúrgicos, durante muchos meses tuvieron recortar para no despedir. Exactamente, para no generar despidos. Por lo cual, es una situación de una paritaria muy extraña. Hoy preservar la fuente de trabajo es un aumento en sí mismo. Lo tengo que decir, es así. Tengamos en cuenta que entre enero y julio se han perdido en el mercado formal de trabajo en Argentina 380.000 puestos de trabajo formales. A eso le tenés que sumar los informales, la actividad económica indirecta que generan los diferentes sectores de la economía. Y además le tendríamos que sumar una situación que no es menor, que muchos independientes, comerciantes, monotributistas, autónomos que no tienen relación de dependencia, también han perdido su actividad tanto en la prestación de servicio como en la comercialización de bienes, ¿no? Se conoció el número de la canasta familiar por parte del INDEC, el valor de la canasta de julio para familias con distintas características, 4 miembros, 5 miembros, adultos, un adulto. La cuestión es que el dato se incrementó 1,6% con respecto al mes anterior, a junio. Exacto. Julio había dado una inflación del 1,3%, del 1,9% de acuerdo al INDEC.
En el caso de alimentos había sido 1,3% y fíjate que la canasta básica alimentaria subió 0,3% más que la inflación en alimentos en ese mismo mes en julio, y la canasta básica total también un 1,6%. ¿Qué implica eso? Una familia necesita para alimentarse 4 personas 18.300 pesos por mes. Debajo de ese número es un indigente, desgraciadamente no tiene lo mínimo para alimentarse, y una familia, la canasta básica total, sin alquiler y sin prestación de muchos servicios, lo mínimo que necesita para vivir en nuestro país son 44.500 pesos. La realidad que es una canasta que en el actual contexto de tanta precariedad a nivel económico, en muchos casos hubo que recortar mucha adquisición de bienes, mucha adquisición de servicios, como para llegar a ese número. El que alquila, imposible que pueda vivir una familia de 4 personas con 44.500 pesos. Y desgraciadamente en nuestro país son muchos los que alquilan. Hablemos de lo que está pasando con las tarjetas de créditos, la refinanciación, porque la gente se está encontrando con inconvenientes, descuentos que no son correctos y además con sorpresas porque los intereses tienen recargo de IVA. Sí, ahí sucede lo siguiente. El Banco Central de la República Argentina había dispuesto en el mes de abril la posibilidad de prorrogar el pago de tarjeta de crédito con 3 meses de gracia y después 9 cuotas sobre el saldo que le quedaba en el mes de abril. Pasaron muchas cosas, claro. En principio, el Banco Central en su comunicado decía que iba a ser, por ejemplo, en el caso de una deuda de 1.000 pesos, 147 pesos por cada 1.000 pesos de deuda el nivel de cuota. Y lo que se encontraron muchos que fueron hasta 400 pesos por cada 1.000 que le venía en la tarjeta. En algunos casos hubo error, por lo cual van a tener que reclamar los clientes al banco. Y en el caso de no tener respuesta positiva por el banco y enmendar esta situación, van a tener que ir con ese número de reclamo al Banco Central de la República Argentina. Esto desgraciadamente se le da a muchas familias que incluso, Clara, no habían entrado en este plan, no tenían deuda y sin embargo les vino en su tarjeta de crédito un mayor saldo deudor que no tenían, que no saben de dónde viene. Un caso concreto que se nos van sumando porque me van escribiendo al Instagram y me mostraban que una persona que sacó el crédito tasa cero ya le están viniendo las cuotas con saldo deudor, cuando en realidad vos tenés 6 meses de gracia en el caso de tasa cero. En un ratito vamos a estar hablando, retomamos las respuestas a consultas, vamos a estar hablando del Procrear y los jubilados, y además los que no son jubilados, cómo acceden, cómo se inscriben, los requisitos que necesitan. Pero antes, relacionado con esto que acaba de terminar de explicar también Damián Di Pace, tengo un comunicado del Banco Central de la República Argentina que dice que controlará a los bancos para que cumplan con el plan de financiamientos de tarjetas, ¿sí? No tienen hasta el momento registradas denuncias de usuarios, pero de todos modos, si hay usuarios que quieran denunciar, que quieran reclamar, lo pueden hacer a través del link de la página web del Banco Central de la República Argentina. Le damos la bienvenida a Iván Sasovsky, ya lo estoy viendo en pantalla. Iván, tributarista, un hombre, un profesional que se dedica obviamente a todo el tema tributario, pero que a su vez sabe muchísimo de seguridad social. Yo esto siempre se lo digo a Iván y no es muy común, por eso lo destaco. Iván, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, es un placer para mí estar acá con ustedes. Me gustaría, para nosotros también, Iván, me gustaría comenzar con una ley, es decir, que se acaba de sancionar, se acaba de sancionar en el Congreso lo que tiene que ver con una con una gran, quizá con la más importante moratoria previsional e impositiva que ha tenido la Argentina en su historia. ¿Cuánto va a impactar esta moratoria en la recaudación previsional y tributaria, pero más que nada en el bolsillo como alivio para monotributistas, para autónomos y para pymes? A ver, la moratoria viene a ser una herramienta para poder, de alguna manera, alivianar el peso de los impuestos durante este momento tan tremendo de nuestra economía, que la verdad es que parece que no tiene piso, ¿no? Entonces, lo que hace justamente es plantear una posibilidad de condonación de intereses, multas y sanciones de obligaciones tributarias y previsionales para alivianar la carga y financiarla hasta en 10 años, ¿no?
se sigue haciendo una diferenciación quizás entre pymes y entre grandes empresas. Recordemos que dentro de la calificación de pymes no solo están las empresas, también están los autónomos que pueden sacar este certificado y los propios monotributistas para justamente tener una mayor cantidad de cuotas disponibles para meter sus deudas tributarias, o sea, para financiarse con la moratoria, y a su vez hacerlo dentro de un panorama mucho más flexible en cuanto a requisitos, en cuanto a necesidad de no tener que repatriar en el caso de que alguno pueda llegar a tener algún tipo de patrimonio en el exterior. Esto lo que hace es alivianar un poco el peso, pero nuestra crítica es que llega en un momento bastante inoportuno, porque si bien estábamos escuchando atentamente lo que planteaba Damián en cuanto a la caída del salario real y uno de los puntos más importantes es la caída del empleo y el cierre de empresas, que esta moratoria se haya dado en este momento cuando todavía la crisis no pasó, deja una perspectiva muy difícil para los próximos meses. A ver, Iván, acabas de dar un concepto muy importante. Esta moratoria previsional impositiva es muy conveniente en cuanto a lo abarcativa que es, pero llega en un momento inoportuno. Llega en un momento inoportuno porque justamente lo peor de la crisis no pasó. Y como eso lo perciben los distintos contribuyentes, también existe una idea de que más adelante va a salir otra moratoria para estos periodos tan difíciles. Entonces hay una percepción de que claramente el que paga o regulariza sus obligaciones en tiempo y forma, luego va a ser la persona perjudicada por haber cumplido, porque recordemos que en la Argentina sistemáticamente, en promedio, cada 2 o 3 años, se otorga una moratoria que condona obligaciones y sanciones, que da de alguna forma perdones fiscales importantes, y aquellos que nos sacrificamos para el pago de los impuestos, para cumplir con nuestras obligaciones, y tanto impositivas como previsionales, no accedemos a premios o algún tipo de reconocimiento. Entonces siempre terminamos pagando justos por pecadores, y este esquema tiene que cortarse. A ver, una consulta, y ahora quiere participar también Damián Dipache, que está acá en la mesa con nosotros. Esta semana se conoció la extensión de la feria fiscal hasta el 31 de agosto. ¿Qué va a pasar después de esa fecha con embargos, sumarios, demandas de la AFIP hacia los contribuyentes? ¿Cómo se va a encarar esta cuestión? Porque, a ver, los contribuyentes no se van a recuperar de un día para otro para hacerle frente justamente a toda esa realidad que tienen impuesta ante la falta de recursos para poder cumplir. Sí, totalmente. Yo lo que creo y lo que surge siempre en debates con profesionales es que no vemos un plan de reactivación. Simplemente estamos pateando los problemas para adelante, y eso hace que, así como se suspenden embargos y se suspenden cobros compulsivos por parte del fisco, se suspenden exclusiones del monotributo, cuando todo esto pase, la mochila que se va a haber generado durante todo este tiempo por justamente esperar de alguna manera o patear el problema para adelante, puede llegar a ser mucho más difícil si no hay un plan de contención. Recordemos que nuestro principal fantasma, de alguna manera, en una economía tan endeble, sin los suficientes mecanismos de incentivos para la economía, es la informalidad. Claro. Entonces, todas estas cuestiones que estiran o que plantean patear el problema para adelante, simplemente lo que hacen es agravar la situación si no hay un plan de salida. Y la verdad es que no se están debatiendo cuestiones específicas para deudas que se hayan acumulado durante todo este tiempo y el cobro compulsivo, que son los embargos. Entonces, claramente, si nosotros no tenemos ese panorama hacia adelante,
es muy difícil a veces contener a los contribuyentes dentro de la formalidad, porque realmente lo que se puede venir es bastante complejo. Dami. Iván, estábamos en el gobierno de Macri y yo digo que era una prepandemia, pero el infierno ya estaba. Infierno tributario, infierno económico. Caída de la economía, presión tributaria terrible. Soy prestador de servicio, me dedicaba a realizar eventos o tenía un salón de fiesta, me adhería a la moratoria de Macri. Vino la pandemia y seguía con el mismo infierno tributario, con un peor infierno económico porque directamente no podía laburar, no podía hacer nada, y me adhería a esta moratoria. La situación de esa persona y la de miles y miles de personas que son autónomos, están en el sector de servicio, ¿cuál es el mejor horizonte? ¿Volver a la prepandemia donde era un infierno tributario, un infierno económico y no tengo respiro por parte del fisco? Sí, a ver, acá nunca se están debatiendo las cuestiones de fondo, es como un siga-siga, pero creo que ya no hay mucho más margen para poder continuar en ese esquema con una presión asfixiante, porque lo que se genera es el efecto contrario al que se busca. Cada vez nosotros tenemos más impuestos. Recordemos que en la reforma de Macri no se bajó la presión fiscal, sí se había planteado un sendero, pero muy paulatino y gradual, que no se terminaba percibiendo, y sí se habían flexibilizado cuestiones como para la creación de empresas, este tema de las SAS que ahora están suspendidas, la simplificación en la gestión, que les digo que es un peso muy importante para quienes deciden emprender. De hecho, es un punto que creo que el gobierno se equivoca al no facilitar las formas de crear empleos y nuevos emprendimientos genuinos dentro de la economía formal. Pero más allá de eso, volviendo a tu pregunta, lo que ocurrió fue que no se bajó la presión fiscal. Al contrario, siempre se dan una tendencia creciente, y en la reforma del 2019, de diciembre del 2019, la reforma de Alberto, que creó el impuesto país, de alguna manera para mí fue una fotografía de lo contradictorio que somos. En esa misma reforma se otorga una moratoria, de alguna forma, que es la actual, que se está ampliando, se otorgó en aquel momento, para condonar obligaciones fiscales, y a su vez se crearon nuevos impuestos. Pero Iván, déjame soñar un minuto. ¿No hay posibilidad que el fisco diga, bueno, el monotributo es hasta 2.700.000 pesos, 1.700.000? Antes que se funda, lo voy a pasar a 10 millones, pero que no se funda más gente. Acá, ¿no hay posibilidad? Es una locura. Acá enlazo de alguna manera lo que acaba de decir Damián con algo que también se conoció esta semana, y queremos saber, Iván, qué información tenés vos. El Ministerio de Trabajo, conjuntamente con AFIP y con el Ministerio de Economía, está evaluando cambios en el monotributo, en el régimen simplificado. ¿Qué información tenés al respecto? Sí, a ver, desde hace mucho tiempo se vienen planteando esto, porque el salto entre el monotributo y el régimen general es demasiado grande. Entonces, cuando uno está llegando a los límites superiores del monotributo, obviamente que se produce una situación en la que no se quiere saltar, porque el cambio es muy grande, y todavía no se encontraron formas para resolverlo. Yo creo que, y soy un convencido, y lo vengo planteando hace años, que este esquema de aumento de impuestos cada vez va a traer menor recaudación, y lo estamos viendo. En el mes de julio, el déficit fiscal, aún con el incremento de recaudación por bienes personales y por ganancias de personas físicas, fue de 155.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esa situación es inviable para adelante. La única forma para que ese salto del monotributo al régimen general, por ejemplo, se pueda dar, es que justamente se plantee un esquema de baja de impuestos sobre el régimen general, más allá de los topes del monotributo, Clara, porque recordemos que estamos en una economía... Es decir, de alguna manera estos dos esquemas, que es régimen simplificado y responsable inscripto, se acerquen. Se acerquen. Hay un montón de ideas que en su momento se han planteado desde los organismos profesionales incluso, y hay algunos proyectos de ley en el Congreso de justamente inventar un régimen de transición mucho más paulatino, para que el salto
de un régimen al otro no sea tan perjudicial y que justamente se pueda ir en pos de la formalización. Si nosotros tenemos un 50% de la economía informal, recordemos que lo que no pagan aquellos que están en la economía informal, lo terminamos pagando quienes estamos dentro de la economía formal. Entonces, claramente hay una situación muy irregular y que no vemos un sendero que vaya a mejorar. Yo la verdad es que creo que el gobierno tiene que tomar ideas que funcionaron en el resto del mundo y que en economías que se encontraban muy deprimidas, como el caso de Irlanda, la baja de impuestos fomentó la creación de nuevas empresas. Un efecto positivo. Sí. Sí, y la creación de empleo, que es lo que ahora estamos necesitando. Bueno, esa es la clave. Tesoro más preciado. Iván, permítime, ¿por qué nosotros permanentemente reforzamos y marcamos tanto y nos interesa tanto la información que tiene que ver con lo impositivo, lo tributario en lo justo y necesario? Porque está todo enlazado. Hoy el sistema de seguridad social nacional necesita como su recaudación genuina no alcanza para pagar en un sistema solidario jubilaciones y pensiones, permanentemente necesita desde hace años recibir oxígeno de la recaudación impositiva, donde el IVA es un factor muy importante, pero que si seguimos haciendo este paso, la recaudación previsional más la impositiva tampoco van a alcanzar para pagar las jubilaciones y pensiones. Mira, mientras hace unos momentos vos estabas contestando y hablando de este último tema del régimen simplificado y las modificaciones que se vendrían, yo bajé la vista para mirar mi celular, porque estoy recibiendo consultas. Te traslado una consulta que estamos recibiendo en forma recurrente. Esta moratoria previsional impositiva que se acaba de sancionar en el Congreso, junto con las moratorias previsionales que ya vienen vigentes desde el año 2005, todas juntas, ¿pueden ser útiles para que una persona que le faltan aportes pueda acceder a la jubilación? Sí, sí, totalmente. Es una de las posibilidades porque de alguna manera hay gente que quizás le faltaron aportes o que incluso no pudieron realizarlos dentro del monotributo o de autónomos o estaban de manera informal durante algunos años. Entonces, esa regularización para completar el periodo de aportes previsionales se puede incorporar en estas moratorias. Y a su vez, esta moratoria permite refinanciar otras moratorias que se encuentran vigentes también o que en algún momento hayan quedado caducas. Es decir, si no sé, en la moratoria de Macri, o sea, cada presidente tiene una moratoria, así que es muy difícil equivocarse. Incorporó una obligación y después no la pudo terminar pagando. Ahora se puede refinanciar e incorporar esas obligaciones y completar los periodos de aportes en los cuales se evitó de alguna manera el pago y no le permiten a esa persona acceder a la jubilación. A ver, lo que planteabas, perdón, Clara, para abonar a tu comentario. El hecho de que el sistema previsional tenga una asignación específica para el fondeo de un fondo anticíclico, de alguna forma, que tiene que garantizar el pago de jubilaciones. Recordemos que el Estado argentino es bastante esquivo, de alguna forma, a mantener la independencia del sistema previsional del resto de su sistema fiscal de recaudación. Y eso es un tema porque generalmente gran parte de los programas de Procrear o lo que fuera se fondean con el fondo de sustentabilidad de alguna manera de las jubilaciones. El fondo de garantía. Sí. Y esto de alguna manera es inyección de dinero en el mercado, pero que a la larga no genera un escenario de mayor cobertura para garantizar jubilaciones futuras. Entonces, claramente, y a su vez otro tema que va de la mano, es decir, cuando una empresa decide tener a sus empleados en negro y no hacer los aportes previsionales correspondientes, también tiene que generar facturación en negro, porque
Si no, digamos, es inviable poder mantener un sistema que sea formal por un lado e informal por el otro. Por lo tanto, siempre tenemos que hablar de impuestos y de recursos de la seguridad social de manera conjunta. Iván Sasovsky, muchísimas gracias por tu claridad y por tanto conocimiento y compartirlo, por supuesto, en lo justo y necesario. Abrazo. Muchísimas gracias, un placer y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Abrazo, Iván. Superviel presenta Human Banking, un banco que te escucha y por eso diseña propuestas pensadas para vos, como los jueves de jubilados con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con la tarjeta Superviel de débito. Mira. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Medidas que se prorrogan ante la pandemia por COVID-19. Importante porque ustedes no saben, no se imaginan la cantidad de consultas, Dami, que nos llegan con respecto a esto. Es importante la información que vamos a dar. Tomen nota. Pago de cuotas de créditos ANSES. Queda prorrogada la exención del pago de las cuotas hasta el 30 de septiembre, salvo para aquellos beneficiarios de asignación universal por hijo y de SUAF que tenga alguno de los hijos que ya ha cumplido en este periodo 18 años y también quedan exceptuados de no pagar las cuotas del crédito todos aquellos que venían percibiendo, cobrando un retiro transitorio por invalidez y esto está vencido. Para el resto de los beneficiarios, el pago de cuotas de créditos ANSES suspendido por el momento hasta el 30 de septiembre, fe de vida lo mismo, la presentación, no hay que hacer presentación hasta el 30 de septiembre, extracción en cajeros automáticos de todas las redes y sin costo, una medida del Banco Central de la República Argentina, también sin costo alguno hasta el 30 de septiembre y presentación de libreta de asignación universal por hijo. Hay tiempo para la presentación hasta el último día hábil de diciembre de este año. Bueno, ¿querés que hablemos un poquito el Procrear. Procrear. Ahí está, empieza el ping-pong. Procrear, Dami. Bueno, Procrear. Son 9 líneas, las del crédito Procrear. Se abrieron 2. Las primeras 2 que se abrieron son de microcréditos y refracción. ¿Quiénes califican? ¿Un jubilado puede? Un jubilado puede, tiene que cumplir con los ingresos, digamos, el límite de ingresos. Tienen que ser hasta 1,5 mínimos salario mínimo vital y móvil y hasta 6 salarios mínimos vital y móvil. La tasa es de 24%. En el caso de microcréditos son hasta 50.000 pesos, en el caso de refacciones son de 100.000 a 500.000 pesos y el programa ya tiene su primera tanda, ya se va a sortear la semana que viene. Sin embargo, informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y de Hábitat y Desarrollo Territorial que se pueden seguir inscribiendo. ¿Dónde? Es en argentina.gov.ar/hábitat. ¿Cuántas personas anotaron? 160.000. 160.000. ¿Sabes cuántas había para esta línea inicial de disponible créditos? 120.000. O sea que hay 40.000 personas más anotadas por sobre la capacidad de otorgamiento. Sin embargo, recuerden que hay que calificar, por lo cual no solamente pedirlo es tenerlo, sino que hay que calificar. Por lo cual invitamos a que edad se sigan... tope, 68 años para los Procrear. Sí. A ver, 68 años. A ver las consultas Vamos de con la gente, que estoy ansiosa. Sí, lo justo y necesario. A ver, Jorge Mendoza dice, ¿cómo seguir cobrando mi jubilación? Me voy a vivir al exterior. Bueno, lástima que te vayas a vivir, Jorge, al exterior, pero ¿cómo sigue cobrando la jubilación? Cobrar la jubilación puede seguir cobrándola. Antes de viajar tiene que realizar la comunicación ante el organismo que le paga la jubilación, no sé si es provincia de Buenos Aires, si corresponde a otra provincia al interior del país, si es un beneficio a nivel nacional. Debe comunicarse con el organismo previsional, decirle que va a viajar, decirle la fecha de viaje, comunicar cuánto tiempo va a permanecer en el extranjero y a través del banco correspondiente, que siempre es un banco público, estamos hablando de un banco público, se le hace el giro, el correspondiente giro
retiro al país donde esté residiendo o el país que esté visitando. Pero acá yo te hago una devolución en cuanto al tema de consulta. ¿Qué pasa si va a realizar residencia en otro país con el impuesto país de esa jubilación? Bueno, hay un problema muy importante respecto de que alguna parte, hay una parte de la ley que mostró que en el caso de excombatientes de Malvinas o que hayan tenido inconvenientes durante la dictadura no pagan ese impuesto país. Ahora, si vos realizás una operación en el exterior y utilizás tarjeta de débito, te cobran el impuesto país. La realidad es que esto es una locura que le sucede a un jubilado. La transferencia se hace, pero reitero, hay un universo donde el impuesto país no se le cobra y otro sí. Tengo otra más. ¿Qué tenemos? Susana nos dice que quiere poner a su hija como apoderada. ¿Qué hace? Bueno, acá tenemos, yo acá sumo porque tengo también otra para el cobre de la consulta más jubilación, ¿no? de Juana Huemil, que quiere poner el poder a nombre de su nieta y hasta ahora estaba su hija. Es un trámite que se incorporó recientemente para realizar en línea. Se puede realizar en línea a través de la página web también del organismo correspondiente, no sé si es Administración Nacional de Seguridad Social, Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. En línea entonces se tramita el poder por el momento sin dificultades, bastante sencillo el trámite. Me llega de Susana, @DamienDiPase, en mi Instagram, dice, Susana dice, quiero saber si hay alguna novedad para los que ya cumplimos 60 años y no podemos empezar el trámite de jubilación. Claro, porque ¿qué es lo que está pasando? Si bien prácticamente el 97% de las bocas de atención de los organismos previsionales de todo el país ya están abiertos, ¿qué es lo que está pasando? Se sigue trabajando con personal reducido y además se está tratando de sacar todo el cúmulo de expedientes que vinieron en trámite antes de la pandemia, que estaban en trámite, y además de esos expedientes que ya habían ingresado, estaba el cúmulo de turnos otorgados que se tuvieron que posponer por la pandemia. Entonces, ¿se están dando nuevos turnos? Sí, pero muy lentamente. Una que llegó lo justo y necesario en la semana, recuerden lojustynecesario.com.ar, Fabián Corvino, mi hijo cumplió 18 años, ¿puede anotarse en el IFE? A ver, punto uno, lo que hay que explicarle a Fabián y a toda la gente que nos está consultando, que no hay más inscripciones. No quedó abierta la inscripción del IFE, se cerró en 8.900.000 beneficiarios. Pero además, hace pocos días se conoció la resolución 16, justamente de la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde aquellas personas que tienen más de 18 años, que viven con los padres y que tienen el mismo domicilio que el contexto familiar, no pueden cobrar el IFE. ¿Por qué digo esto? Porque hay casos que sí lo vienen cobrando y el organismo previsional mes a mes revisa todos los IFE que paga y pueden producirse bajas. Bien, bien. Una más, sí, y ya a ver si le podemos ir dando la bienvenida a Trócoli. María Eva Carrizo dice, soy copropietario con mi mamá que falleció, soy jubilada y pensionada de la mínima, ¿me puedo anotar a procrear? No puedo pagar para hacer sucesión. Para vos. Hoy hija única heredera, ¿me puedo anotar al de 10.000 pesos? Sí, si tenés menos de 68 años te podés anotar al procrear cumpliendo con las condiciones que se solicitan, pero si tenés menos de 68 años te podés anotar para el procrear. Muy bien, le damos la bienvenida, lo saludamos a Adrián Trócoli. ¿Qué tal, Adrián? Buen día. Buen día, ¿cómo andan también? Hola, Clara. Cuánta información. Y te toca una de las más difíciles en la emisión de hoy de Lo Justo y Necesario. Tenemos que hablar de movilidad jubilatoria. Se conoció ya, lo adelantábamos la semana pasada, el aumento por decreto que va a regir para las prestaciones previsionales nacionales a partir del 1 de septiembre, pero también está cada vez más cerca la terminación, se está terminando de elaborar el proyecto de la nueva movilidad que estaría sancionada, por lo menos esa es la intención del Poder Ejecutivo, antes del 30 de noviembre. ¿Qué diferencias se plantean? ¿Qué problemas se plantean entre la movilidad suspendida y los aumentos por decreto? ¿Y qué consecuencias puede traer en el ámbito de la seguridad social si hablamos de demandas? Bueno, demandas, bien cortita. Me parece que lo mejor es lo que dijo la ANSES. El mejor dato lo da la ANSES hace 10 días, cuando el viernes, no este pasado sino el anterior, comunicó que los de la mínima le ganaron a la inflación un poquito y recuperaron algo de los 15 a 20 puntos que la propia ANSES reconoce que se perdieron en los últimos años. Entonces,
Si la ANSES reconoce que se perdió plata, lo que tiene que hacer es ponerse al día. Si la ley de movilidad no reconoce esta pérdida, entonces, de vuelta, como ya venimos anunciando, vamos a tribunales. Esto es, para la gente que más cobra, la pérdida ha sido mayor. La comparación que hacemos siempre, la más sencilla, este año la ley suspendida, la de Macri, la que le tiramos bombas al Congreso, perdieron los jubilados entre 4,8 y 14,1% según que estén en la escala. Pero yo siempre hablo del 30% de pérdida que tuvieron en los últimos años, hay que recuperarlo. Adrián, el tema es las diferencias. Cuando uno compara la ley de movilidad suspendida con los aumentos que se dieron por decreto, en los 3 aumentos que ya hubo en lo que va del año, marzo, junio y septiembre, en los 3 aumentos por decreto se plantean diferencias para abajo. En los 3 dan para abajo, pero además hay otras comparaciones que son nefastas. Cuando vos lo comparás con lo que tenía que dar el otro sistema, pierden. Cuando, digo, es esta, ¿no? Mano a mano. Tanto en haberes más bajos como en haberes más altos. Quizás en marzo el haber más alto, el haber más bajo sí le ganó un par de puntos, pero no en el total. Y si comparás con otros grupos, por ejemplo, los docentes, para este año, para los 2 aumentos que tienen este año, van a cobrar 40,82% y 56,25%. Repetilo, Adrián, repetilo, porque tuvimos muchísimas consultas de docentes que no sabían cuánto iba a ser su aumento, su movilidad durante el año 2020. Repetí, por favor, estos números. Perdón, respuesta a todos los docentes que escribieron lo justo, que me escribieron en Twitter. No está oficialmente publicado, pero para el aumento de septiembre dividimos docentes hasta terciarios 14,22% y los universitarios 19%. Esto acumula en el resto del año 40, casi 41% y 56% de aumento para los docentes. Esto, si lo comparamos con el jubilado de a pie, da 28 para la mínima y 18 para la máxima. Esto significa que si un docente universitario ganó 56 y su esposo, que está jubilado por el régimen común, tuvo menos de un 20%, me parece que este desfasaje no tiene razón de ser, y esto es, por eso lo enganché a tu pregunta anterior, a la consulta de los demás. ¿Qué hacemos? Lamentablemente, o lo corrigen los señores diputados para el mes de noviembre, o, como siempre venimos diciendo, recurrimos a la justicia para que corrija este error. A ver, como para ir cerrando, la última pregunta, y creo que es una pregunta difícil. El Congreso, una comisión bicameral está tratando la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Cómo te parece que podría combinarse una nueva movilidad para que sea lo más óptima, lo más beneficiosa y que sea pagable a largo plazo? Esto, primero que nada, hay que hacer un análisis de fondo de garantía de sustentabilidad. No había análisis serios para permitir los baches, para hacer este fondo anticíclico. Esto es un hecho, digo, respecto a la sustentabilidad. Para la sustentabilidad, lo primero que hay que hacer es lo que dijiste en la apertura del programa, atacar el empleo negro. Hay que generar empleo. Esta es la única manera de generar sustentabilidad. No es dando una mala movilidad, doy poco de movilidad, entonces lo puedo pagar. Lo que tengo que hacer es mejorar el empleo. Esta es la solución. Y respecto del método de cálculo, si no tiene en cuenta la pérdida que reconoce ANSES, que reconoció Banoli, que reconoce Raberta, que reconoce el presidente de la Nación Argentina, de los últimos años, si no recuperan buena parte de ese 30%, entonces la ley de movilidad está mal de base. No me importa que a partir de ahora estén yendo bien, si el recién jubilado no tiene un problema de movilidad, pero tiene un mal cálculo de haber inicial. Estos son los elementos que tiene que sopesar el Congreso. Y tengo una pregunta para Damián antes de irme y saludo. Sí, muy breve, que tenemos que ir cerrando. Decime, Adrián. Dami, ¿cuánto te da esta cuenta que sacaste vos en dólar libre? Porque el haber máximo no puede comprar dólar con otra cosa que no sea contado con liqui. Y te paso un dato que mientras ustedes hablaban
saqué la cuenta. El haber máximo en la época de la convertibilidad estaba en 3.100 pesos dólares. Al día de hoy está en 1.385 dólares. Esto significa... muy breve, que tengo que ir cerrando, Damián. Sí, a ver, hoy te da 180 dólares la jubilación mínima y te está dando, para el resto del que tenga otro tipo de jubilación, le tenés que sumar al menos un 30% menos de estos 180 dólares. Desgraciadamente, la capacidad de poder adquisitivo en dólares para el jubilado que tiene más de la mínima se pierde completamente. Adrián, gracias. Saludos y cerramos con que el haber máximo perdió el 55% de aumento. Gracias, abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que resalta tus mejores rasgos, no importa tu edad, no importa tu talla. Recordá este Facebook, de niña a mujer, vas a encontrar tu mejor interior. Y tenemos que hablar de los pagos, de los cronogramas de pago que se vienen, importante porque está el pago todo lo que tiene que ver con jubilaciones, con pensiones, con asignaciones y además también se incorpora todo lo que es bonaerense, como lo están viendo en pantalla, les vamos contando, jubilados y pensionados mensual agosto, ya termina la primera tanda, el segundo grupo, perdón, de jubilados y pensionados, saberes que no superen los 18.952 pesos. ¿Cómo sigue la semana que viene? Con todos los que cobran haberes superiores a 18.952 pesos, 2 terminaciones de documento por día hábil. Hay más cronogramas de pago la semana que viene. Recordemos que asignación universal por hijo y por embarazo y asignaciones familiares cobran, pero además, específicamente en las asignaciones sociales, se suma todo lo que es tercer pago de ingreso familiar de emergencia. Y además, Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, jubilados y pensionados bonaerenses, van a cobrar en 2 fechas, 28 y 31 de agosto. Que tu historia no se quede en el tintero. Participa en la 6ª edición de Grandes Autores, Relatos Cortos, concurso literario exclusivo de Superviel para sus clientes mayores de 55 años. Envía tu cuento a grandesautores@superviel.com.ar. Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre. Y tenemos que hablar de un tema que es muy importante porque tiene que ver con los próximos meses, con el próximo tiempo, con toda la cuestión del turismo. Y lo ha dicho el propio titular del Ministerio de Turismo y Deportes, justamente que en el turismo va a estar la reactivación, buena parte de la reactivación de la economía. Queremos hablar con Ludmila Marcote para que nos cuente cómo viene el verano 2021 y todos los protocolos que se estarían ya elaborando e implementando para los que decidan salir de vacaciones. Ludmila, buen día. Hola Clarita, buen día. ¿Cómo están todos ustedes por ahí? ¿Cómo andás? Bueno, contame cómo viene el tema. Bien, bueno, ese es el principal interrogante, el que acabas de decir justamente. Vacaciones sí, vacaciones no. El gobierno ya confirmó que va a haber temporada de verano en todo el país. Y ese es un buen indicio. ¿Por qué? Porque eso conlleva que todavía faltan algunos meses y en estos momentos se están gestando todos los protocolos y medidas necesarias para que todos podamos viajar de manera segura. ¿El turismo va a ser lo mismo? No, por supuesto que no. Como nuestra vida cotidiana tampoco lo es. Todos aprendimos nuevas formas de vincularnos y de manejarnos. Y en eso era lo que yo hoy me quería centrar. Por un lado, ya con esta especie de alegría, ¿no?, que nos lleva el soñar con volver a viajar, el soñar a vivir los destinos. Por supuesto que tenemos que todos aprender de cómo va a ser esta nueva forma. Y yo hoy te quiero contar 2 cosas. Primero, agradecer a la Asociación de Conserjes Argentinos, que es quienes me ayudaron un montón con los manuales y protocolos que hoy se están gestando. Y básicamente hay 4 ejes que son claves en lo que es esta nueva reapertura al turismo, ¿no? Sí. Tienen que ver, están vinculados, por supuesto, con todo lo que ocurre en los hoteles. Va a tener que necesariamente ser con distanciamiento social, ¿sí?, utilización de barbijo, la limpieza e higiene general, y la clave también va a estar en la digitalización de las cosas. Entonces yo ahora quería invitarte a hacer un simulacro, ¿no?,
¿Cómo va a ser desde el momento en que, Clarita, elegís irte de vacaciones a Bariloche, por ejemplo? Cuando llegás a un hotel, ¿cuáles son las cosas que hoy en día ya se saben que van a tener que ocurrir? Por ejemplo, vos entrás a un hotel y ya básicamente van a tener que tomarte la temperatura, van a hacer limpieza de pies y equipaje, ¿no? Y con esto de que hablamos, una vez que uno ingresa y llega a la recepción, toda esta parte tiene que ser hecha previamente. La digitalización de lo que es el check-in y el check-out en los hoteles es algo que se va a implementar para que cada uno evite estar el menor tiempo posible en recepción de los hoteles, que sea lo mínimo y necesario cuando uno está ahí. Entonces, toda esta gestión va a ser digital y ese momento va a ser solo para acreditar quién sos, obviamente mostrando el pasaporte y la entrega de las llaves. Por supuesto que todo el personal de los hoteles está siendo capacitado en seguridad e higiene y en cómo actuar frente a estas situaciones, ¿no? Y son los principales que van a estar cuidados desde el alcohol en gel hasta con el barbijo y todo lo demás. Pero además va a haber siempre señalización en los pisos, no solo para ver la distancia que uno tiene que mantener entre uno y otro, sino también para justamente que no se junte la gente y que uno sepa bien cómo moverse en las áreas comunes. Eso como primera medida. Sí. Después, soñemos que vamos entrando a la habitación, vamos a decir el Yao Yao, por decirte un nombre, cualquier hotel de Bariloche. Estamos entrando a la habitación, el ascensor no va a poder ser, hay 5 personas esperando, bueno, todos juntos no vamos a poder subir al ascensor. Obviamente depende de la capacidad del ascensor, la cantidad de gente que pueda subir, y cuando lleguemos a la habitación tampoco las cosas van a ser lo mismo, porque olvidémonos de todo lo que era la papelería, los brochures y demás cosas que se encontraban en las habitaciones. Ludmila, todo esto va a ser digitalizado. Escúchame, sí. no te quiero despedir sin que me cuentes muy brevemente qué está pasando con la serie de viajes virtuales. Te pido muy breve porque ya tenemos que ir cerrando. Mira, tema virtual, Viajes en Compañía sigue viajando virtualmente. Son 5 destinos a los que van a poder viajar en septiembre. Van a poder conocer la Alhambra en vivo y en directo durante el mes de septiembre. Van a poder conocer Madrid, van a poder viajar a París, van a poder viajar a Florencia. Toda esa cartelera de 5 series la tenemos en nuestra web y en nuestro Instagram, así que siguen los tours virtuales que van a complementar a las vacaciones. Y algo, Clarita, que es muy importante, el tema del sistema de preventa que está lanzando el gobierno, que todavía no es ley, pero sí se sabe que todo paquete turístico que sea en Argentina, el gobierno va a otorgar un crédito del 50% de ese monto que se compre previo al 31 de diciembre de este año para poder hacer uso el año que viene. Ludmila, si me das, sí, ya no hay tiempo. Solo una cosita más. Llegamos a los 10.000 seguidores en Instagram, @Viajes en Compañía, y vamos a sortear 5 viajes virtuales, así que nos tienen que seguir y por supuesto ahí se van a enterar de todas las preventas que lanzamos en el mes de septiembre. Atentos los hombres que van a haber también cosas para ellos. Abrazo, Ludmila. Muy rápido contarles para el cierre que PAMI invirtió 420 millones de pesos para fortalecer el sistema de salud a través de la incorporación de 1000 camas, tanto en el sistema público como en el privado. Además de 80.000 pesos por persona, por paciente internado por COVID-19, y además de lo que hablábamos ya la semana pasada, el congelamiento de precios de medicamentos hasta el 31 de octubre. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Damán. Placer. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, chau. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superbiel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Banco Ciudad te quiere ver crecer. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas.
Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabania. Los que trabajamos en Itaú no queremos que los jubilados vengan a Itaú. Por eso, a todos nuestros clientes que lo pidan, Le vamos a llevar la jubilación hasta su casa. Porque queremos que no tengan que salir a la calle. Que no tengan que hacer una fila. Que no viajen. Ni que tengan que caminar tantas cuadras. Porque queremos cuidarlos más que nunca. quédense en casa. Nosotros les llevamos la jubilación. Ahora, los jubilados que cobren en Itaú pueden elegir recibir su dinero en sus casas, sin filas, sin esperas, sin riesgos para su salud. Conoce más en itaú.com.ar/jubilaciones. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte.